continuar. Vamos a continuar, decíamos con Alfredo que a las 9 vamos a hacer un espacio de intercambio, de preguntas y de comentarios. Bueno, primero, si me permiten, hacer un anuncio de que este es mi último libro, es decir, no es el último que voy a escribir, porque ya hay otros dos en la gráfica, así que, pero es el último que ha salido, acabó de salir, está fresquito, es en portugués, quien se atreva a leerlo en portugués se llama El saber del inconsciente, por qué la teoría debe subordinarse a la clínica. Y es una serie de seminarios que yo di en Curitiba, en la Asociación Psicoanalítica de Curitiba, del año 1997 al 2000. Hay las ideas que están aquí, las publiqué porque las sostengo aún hoy. Y hay otros dos volúmenes, el mismo título, 2 y 3, que ya están en la gráfica, que son también de otros años de mi seminario en hay una publicación que muy gentilmente esa señora que está ahí sentada tuvo la generosidad de componer sobre una serie de seminarios y escritos míos inéditos, algunos editados y otros inéditos, que están accesibles en la internet y que ustedes pueden consultar. Hay una serie de títulos, no el texto, en algunos está el texto y en otros no, pero si lo piden tendremos cómo hacérselo llegar. Son una especie de colección de obras incompletas. ¿Los títulos? ¿Los títulos? Bueno. ¿Se llaman así? ¿Cómo se buscan, Alfredo? No Facebook do Alfredo e meu, porque também... En Facebook deixas. Ah, en el Facebook. Ah, ¿Ah? Después les dejo los datos para que quien quiera para buscarlos. accesarlo pueda hacerlo. Ya que la electrónica sirve para aumentar el número de autistas, por lo menos que sirva también para aumentar nuestra capacidad de intercambio. Bien, además de esos otros dos, acabé de entregar 2 capítulos que van a salir en un libro de la Sociedad Argentina de Pediatría, uno que se llama El psicoanálisis y la ciencia en la clínica de la infancia contemporánea. Y el otro es las diferencias entre psicosis infantiles, autismo y Asperger, donde hago el recorrido de las transformaciones de las categorías diagnósticas que han llevado a falsas epidemias, a saber, y las transformaciones de nomenclatura y el fundamento o no fundamento que ellas tienen, especialmente en el CIE 10, saben que es el CIE 10, ¿no? El compendio internacional de enfermedades, que es de la OMS, las clasificaciones de la OMS. El DSM-4 y el DSM-5
hago el recorrido desde el DSM-3 de 1966. El DSM-3 tuvo en vigor de 1966, que fue publicado, hasta 1994, en que sale el DSM-4. Y el DSM-4 estuvo en vigencia de 1994 hasta el 13 de mayo de 2013, en que salió el DSM-5. Bueno, hago el recorrido de esas transformaciones y de las supresiones o sustituciones de categorías que van en la dirección de mayor preocupación por la clasificación burocrática de los niños, en lugar de la preocupación por la comprensión y el desciframiento de las verdaderas causas y de la forma en que actúa la causalidad en las enfermedades mentales infantiles. Entonces, bueno, eso saldrá en los próximos meses, de modo que les haré saber cuando esté disponible. En ese libro también publican algunos colegas del Centro Coriat que han participado en los seminarios en la SAP. Mi hermana también publica un artículo. Mi hermana legitima su presencia ahí porque es la directora, ahora se jubiló, pero sigue trabajando, la directora del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UBA. Entonces, ella participó también en esos seminarios desde el ángulo de la neurobiología molecular. Digamos, ¿qué es lo que hay de fundamento real en la causalidad, en la biología molecular, y qué es lo que es una fantasía discursiva que tiene que ver con las conveniencias corporativas? ¿Está claro? Bien. Es un mal de familia. Bien. Sí, porque yo tengo una hija, Julieta, que ya está en su 5.º libro sobre estos asuntos, y un hijo que hasta hace una semana atrás estaba en África en la montaña de los gorilas, en el Sudán, porque es biólogo y forma parte de la Comisión Internacional de Preservación de Especies en Extinción. Entonces estaba con los gorilas. ¿Cómo se entendía con ellos? Todavía no entendí, pero se entendía. Bien. Yo le dije a él, no sé para qué te vas tan lejos si estamos llenos de gorilas aquí. El chiste era directo. También es difícil entenderse. Él debería haberme respondido, papá, con esos no hay como entenderse. Bueno. La cuestión del género. Les decía, antes de pasar, luego de retomar la cuestión del género, les decía que los descubrimientos de las funciones ligadas a diferentes regiones cerebrales han llevado a atribuir de un modo causal, o sea, la causalidad se ha ordenado por la correspondencia biunívoca entre regiones y funciones, reduciendo la función a una determinación
genético-neurológica. O sea, los genes supuestamente contienen la determinación de destinar determinadas regiones cerebrales a sostener, producir, vehicular funciones determinadas. Y hay una clasificación bastante diferente a aquella de Joseph Gall, de la cual ya hablé con ustedes, supongo, aquella en que Joseph Gall publica el primer mapeamiento de las funciones cerebrales correspondientes a regiones en 1804. Les recuerdo la fecha para que vean que no es un asunto nuevo, pero sin embargo, al encontrar correlaciones entre variantes genéticas y enfermedades mentales o funcionales, tanto del sistema nervioso central cuanto del organismo en general, eso ganó el prestigio de despertar en la medicina la esperanza de una patología, o sea, una patología en el sentido médico, de precisión. En el último número de la revista Science hay un artículo que lo leí ayer a la noche. Sí, por eso vos me protestabas que no iba a dormir, ¿no? Porque realmente es muy interesante la esperanza que han despertado esos éxitos en el campo de la genética, éxitos bien merecidos y que además producen beneficios muy importantes en el sentido de la causalidad, aunque aún no haya modo de tratamiento, pero sí ellos prestan un buen servicio en la orientación de las investigaciones. Sin embargo, una de las cuestiones a considerar de modo crítico en ese estímulo que esos descubrimientos han producido para orientar las investigaciones es que lo que conspira contra la mayor probabilidad de que las investigaciones tengan frutos productivos es suponer una biunivocidad entre causa y síntoma. Eso ya fracasó muchas veces. Una de las veces que fracasó fue justamente, por eso traje a colación el capítulo en el libro de la SAP, el segundo capítulo. Uno de los fracasos, digo para ser demostrativo de esto que digamos acabo de decir y afirmar, fue el hecho siguiente. En 1994 se extingue la categoría de psicosis infantiles, que en 1966 se había incorporado al DSM-3, no como psicosis infantiles, sino como trastornos complejos psicóticos, desórdenes complejos psicóticos de conductas psicóticas. Así se llamaba esa categoría. Pero le daba lugar al diagnóstico de psicosis. En el DSM-4 esto fue suprimido y se incorporaron todos los que pertenecían a esta categoría a la categoría del TEA, trastorno del espectro autista, que pasó a militar esa categoría dentro de la categoría mayor de TIG, o sea, trastornos invasivos, TID, trastornos invasivos del desarrollo.
Bien, ahí eso ocurrió, digamos, en 1994 ocurrió en la formulación del DSM-4. En el DSM-4, entonces, se amplía el paraguas bajo el cual quedan alojados este trastorno, desorden psicótico, que desaparece como categoría y queda resumido e incluido dentro del TEA, pero el TEA engorda, además, no solamente por haber tragado a los psicóticos, a los niños psicóticos, sino también porque incorpora lo que se llama el trastorno desintegrativo de la infancia, que hasta ahí era una de las formas psicóticas, y que se incorpora al TEA como trastorno desintegrativo de la infancia. O sea, conserva la diferenciación, aunque pasa a ser una de las variantes del autismo. La otra alimentación que engordó todavía más el TEA, digo para entender por qué se produce una epidemia falsa de autismo, el otro que engordó todavía más fue el síndrome de Rett, que hasta ahí en el DSM-3 figuraba como una de las categorías de los trastornos invasivos del desarrollo de patología neurológica, genético-neurológica. Y todavía más engorda el TEA porque se traga el Asperger. El síndrome del Asperger pasa en 1994 a formar parte del TEA. Se conserva hasta ahí como síndrome de Asperger porque era un tipo particular de autismo de alto rendimiento, sin trastornos de lenguaje o con trastornos de lenguaje no impeditivos de la entrada en el lenguaje del sujeto. Bien, como ustedes ven, son tres grandes y gordas categorías que lógicamente aumentan la extensión del paraguas del TEA hasta el punto de producir esa cifra absurda de un autista cada 68 niños en el mundo. Esa es la cifra oficial de la OMS. Es impresionante. Nunca hubo que una epidemia creció tan velozmente. Y aunque sí hayan aumentado los autistas, sin embargo, no aumentaron tanto. No pasaron de 1 cada 5.000 en 10 años para 1 cada 68. Si fuese así, tendríamos que estar extremadamente alarmados de que la raza humana está en un estado degenerativo peligrosísimo. Y aquí a poco somos todos autistas. Lo que no le vendría mal a las corporaciones capitalistas, ¿no? Ciertamente. Porque los autistas, como ustedes saben, son mucho más condicionables que los neuróticos. Los neuróticos somos bastante rebeldes e imprevisibles. Los autistas, lamentablemente, son mucho más previsibles porque son repetitivos siempre de lo mismo. Bien. ¿Por qué el DSM-4 en 1994 engorda tanto? ¿Con qué finalidad? ¿Qué es lo que llevó a los 50 psiquiatras de la American Psychiatric Association a poner esta categoría? Bueno, fue la esperanza de que aumentando la muestra
aumentando la población calificada como autista, las investigaciones genéticas pudiesen tener mayor probabilidad de encontrar los genes patogénicos. ¿Se entiende? O sea, amplío el campo de la investigación y entonces tengo una muestra mucho mayor y con variaciones que me permiten investigar, rastrear genes patogénicos en manifestaciones diversas de algo parecido. ¿Por qué son asociables? Sí, porque participan tanto el síndrome de Rett, el Asperger, como el autismo de Kanner, que son las 4 categorías del DSM-4 dentro del TEA, el Asperger, el trastorno invasivo degenerativo del desarrollo, infantil del desarrollo, y el Asperger y el de Kanner, es el autismo típico, el Asperger, el síndrome de Rett y el degenerativo. Estas 4 categorías tienen en común una media docena de signos. Es decir, la agitación, las estereotipias, las dificultades sociales, o sea, tienen algunos síntomas en común. La idea era que, este fue el argumento para engordar esa categoría del TEA, la idea era que estos síntomas debían tener una correlación con una variante patogénica genética determinada. Entonces, ampliando la muestra, podía rastrearse cuáles de esos genes se repetían, de esos genes patogénicos, de esas variantes supuestamente con valor patogénico se repetían. Entonces, si se repetían estos, en estas variantes se encontrarían causas genéticas del autismo. Esto no ocurrió. O sea, investigaciones se hicieron, se invirtieron en esa dirección millones de dólares. Se encontraron más de 200 variantes genéticas con valor patogénico compartidas por el 63% de la muestra así seleccionada. Tanto no se encontró entonces, porque encontrar 203, creo que fueron, poco más de 200. Encontrar 200 es no encontrar la patognomónica, o sea, la causante efectiva, o el conjunto causante efectivo, porque además estas 203 no aparecían en todos los casos, sino en combinaciones diversas, una parte de ellas. Entonces la 1, la 15, la 23 y la 32, y en otro la 35, la 101, la 167, y la otra, bueno, o sea. Entonces llegaron a la conclusión de que la causalidad es compleja. Gran conclusión. Y entonces, vean ustedes, la clasificación francesa creó la categoría junto, en acuerdo con el grupo de Yale, de la Universidad de Yale, de Yale, que es el grupo de la Asociación American Psychiatric Association, una categoría que es los desórdenes complejos del comportamiento infantil. Digamos, este fue el depósito de aquellos, esperen ahí, suprimieron la categoría de Asperger porque lo que menos se repitió fueron genes asociados, variaciones génicas, variantes génicas asociadas a eso que se llamaba Asperger. O sea, el grupo de Asperger dentro del TEA no encontró repeticiones
significativas de variantes a las que pudiese entonces, por su repetición, atribuirles condición patogénica. Por tanto, se decidió, para pasar al DSM-5, que el Asperger no existía más. Y no existe más. En el DSM-5 no hay más Asperger. Lo que trajo varias protestas de las asociaciones de ASPIS, y así se llaman cariñosamente en Estados Unidos los Asperger. Vean cómo la esperanza de encontrar que el abanico se cierre sobre una causalidad única, patognomónica, patogénica, exclusiva, lleva a hacer investigaciones interesantes, pero los geneticistas se encuentran con resultados sorprendentes, que no eran los que se esperaban. Lo que no quiere decir que no sean válidos, porque ellos también quieren decir, pero otras cosas de lo que el discurso positivista quiere decir. Entonces, bueno, se mantuvo el trastorno desintegrativo de la infancia, porque no hay donde ponerlo, pero no dentro del autismo. Es otro, está en el campo de las esquizofrenias, que como no hay psicosis infantiles, la esquizofrenia infantil es una enfermedad no psicótica. Texto del DSM. ¿Cómo es posible que la esquizofrenia no tenga fenómenos psicóticos? Porque la enfermedad también puede ser otra, y llamarla esquizofrenia a la enfermedad, pero las manifestaciones psicóticas de la esquizofrenia son irrecusables. Por eso, para esas que sobraron, que no entran dentro del TEA, ni que le hagan toda la fuerza, ni del lado genético, ni del lado comportamental, se creó la categoría de desórdenes complejos de la infancia. Impresionante, ¿no? Y el CIE lo adoptó, solo que no sacó la palabra psicosis. Desórdenes psicóticos de la conducta infantil. La clasificación francesa conserva las tres denominaciones en paralelo. La de ellos, que son desórdenes psicóticos, la del CIE y la del DSM-5. Para no pelearse con nadie, los psiquiatras franceses conservan las tres. Con todo que les confieso que el autor, el organizador del equipo que creó la clasificación francesa, que no la traje acá, merece mi mayor simpatía, es Roger Misés, que es un psicoanalista de la IPA, pero que, a pesar de ser de la IPA, tiene una producción extremadamente interesante en el campo de la infancia. Escribió en la década del 70, el año 75, si no me equivoco, un libro que se llama El niño psicótico y o deficiente mental. Un libro brillante donde hace la diferencia entre psicosis y debilidad mental. Bueno, les cuento esto porque vean cómo la corporación psiquiátrica, por razones que tienen que ver mucho más con ideologías y con corporaciones farmacológicas, reordena las categorías clasificatorias por razones burocráticas y no por razones de la clínica. Bien, así ocurre también en el campo de la genitalidad y de la sexualidad. El mismo camino se toma cuando se investiga, intentando encontrar las causas que determinan la identidad sexual. Vean ustedes,
En la revista Science Advances, o sea, la que publica las últimas novedades, porque la revista Science tiene una publicación periódica regular y otra que es la que lanza las últimas publicaciones, las últimas novedades. En abril de 2017, una publicación del doctor Arata Honda, japonés, de la Universidad de Miyazaki. Hicieron una investigación, esto es para cerrar el asunto, hicieron una investigación sobre una especie de ratoncitos, en español es camundongo, en portugués es camundongo, por eso, de ratoncitos que no son ratas, sino es una especie de ratoncitos, esos parecidos a los ratoncitos de laboratorio, los chiquititos, esos que son simpáticos, que uno tiene ganas de adoptarlos como animal de estimación. Y una especie de esos ratoncitos no tiene el cromosoma Y. Ustedes saben que es el que define la masculinidad, y si X, el par cromosómico número 46, perdón, el número 23, tiene el papel de definir la genitalia y la posición orgánico-sexual, la que produce los órganos reproductores y la genitalia correspondiente. Si es XX, es mujer, si es XY. Entonces, en la tentativa de identificar cómo se produce la causalidad, cuáles son las variantes que producen la causalidad de la identidad sexual orgánica, tomaron estos ratoncitos que no tienen el cromosoma Y, o sea que son XX todos, para investigar. Lo curioso, que llevó a la curiosidad que llevó a la investigación, es que se reproducen. ¿Cómo es que se reproducen sexualmente, o sea, por actividad sexual, si son todos mujercitas? Es el sueño de las feministas, ¿no? Si no necesitamos hombres ni para reproducir. Entonces empezaron a investigar. Bueno, no voy a entrar en el detalle, pero ocurre lo siguiente: que los cromosomas X e Y sean eficaces, o sea, tengan la actividad necesaria, en la proporción necesaria en el conjunto de los 23.000 genes que nosotros tenemos, requiere la presencia de otros genes que hasta ahí no se sabían, que tenían un papel. El gene WNT4 es femenino específico, pero relativiza la eficiencia del Y en la definición de lo masculino. Esto quiere decir, se pusieron contentísimos cuando encontraron esto, porque dijeron, bueno, resulta que debe haber varoncitos cuyo gene WNTA presenta una variante que relativiza la eficiencia del Y. ¿Se entiende? Entonces, al relativizar esa eficiencia, puede tornarlo no tan masculino. O sobre masculino, porque depende de la composición molecular del gene WNT4, que pueda producir un sobreefecto o un déficit de efecto. Quiere decir que los
genes no actúan individualmente en la producción causal de un trazo fenotípico, sino que dependen de un conjunto de genes mucho más compleja la cuestión de lo que se suponía. Pero como si esto no bastase, resulta que, bueno, los datos otros no tienen tanta importancia, después son otro capítulo. Como si esto, digamos, no fuese suficiente para, o no fuese, digamos, bastante para ponernos contentos, pero al mismo tiempo entristecernos porque resulta que la determinación no es lineal, lo que torna la investigación de la patognomonia mucho más compleja, la causalidad. Se metieron en el medio los epigenetistas. Y los epigenetistas se dedican a estudiar cuánto de eficacia de manifestación tiene un determinado gen en correlación con el environment, o sea, con el medio circundante. No lo intrínseco al sistema genético hereditario, sino lo extrínseco entrando como posible causalidad en el sistema genético. Y ahí les hicieron notar a los genetistas, al doctor, ¿cómo se llama? Arata Honda, le hicieron notar lo siguiente, que en el conjunto de los ratoncitos había, por alguna actividad, algunos de ellos que eran lanzados a cumplir un papel masculino y asumir una posición activa en la sexualidad y en la reproducción. Y que esos que eran así empujados, que no tenían una variante favorable del GNGNP4, sin embargo, se tornaban machos en su actitud personal, y que participaban en la reproducción produciendo una mutación en su genitalia por obra del papel social que les era impuesto por el conjunto de los ratoncitos. Y entonces levantaron la duda si la cuestión era el GNP4 o si era que lo ponían en posición de, así como levantaron este argumento, un hombre puede ser conducido a producir leche en su pecho por una adquisición de un bebé que así lo demanda. Eso no es común, pero puede ocurrir. ¿En qué condiciones de composición genética eso puede ocurrir o no? No sabemos. Pero que el factor ambiental y social tiene un efecto sobre la adquisición de la posición de la identidad sexual, eso hasta en los ratoncitos ocurre. Y si en los ratoncitos, estos que no tienen el cromosoma Y, a pesar de ser XX, son lanzados a cumplir una función de machos, inclusive en la actitud activa de la lucha, la rivalidad, la posesión de la hembra, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que esto en los humanos no va a ocurrir cuando estos ratoncitos tienen apenas unos 13.000 genes y nosotros tenemos 23.000? Quiere decir, la sensibilidad genética nuestra puede ser mucho mayor. Claro que el doctor Honda no se quedó muy contento con la contribución de los epigenetistas, pero esto demuestra que la causalidad de la identidad sexual es muchísimo más compleja do que la determinación lineal
de una variante genética que determine la posición. Bueno, les quería contar esto porque de qué cuerpo se trata depende de la posición previa que el investigador tome. Porque el doctor Honda, respecto al papel social del conjunto de estos ratoncitos, no se había preguntado nada. Y no se lo iba a preguntar. Tuvo que venir otro investigador a decirle, ¿por qué no se pregunta esto? Bueno, ese es el papel de los psicoanalistas en todos los discursos. Nosotros somos especialistas en llegar al discurso X, Y o al que ustedes quieran, todos, al religioso, al de los fabricantes de cerveza, y a las mujeres, a los hombres, y decirles, ¿por qué no se preguntan esto? O sea, les destruimos la certeza a todo el mundo, incluso a los psicomotricistas. Bueno, esto es lo que tenía para decir. Podemos aprovechar si tiene ganas la pregunta o comentario. Se ve que fui completamente claro. No, yo me quedé pensando en el título de este encuentro, de qué cuerpo se trata, que justamente me parece que ese es el desafío también en el que estamos los psicomotricistas, el intentar definir, ¿no?, de qué cuerpo se trata. Intentar definir allí donde no hay certezas y donde hay indeterminación, o sea que es complejo. Entonces pensaba, bueno, así como el psicoanálisis viene a movernos el piso, yo diría que tampoco queremos ser colonizados, y este mover el piso en todo caso, lo mismo el discurso de las neurociencias y todos los avances por ese lado, me parece que nos tiene que servir para seguir redefiniendo y aproximarnos a el cuerpo de la psicomotricidad, ¿no? Pero ya me parece que eso entra en el planteo epistemológico, pero me parece que es un planteo y una discusión que nos tenemos que dar con el discurso del psicoanálisis, con todos los otros discursos que nos atraviesan. Estos seminarios que yo estoy dando, digo, todos los que he dado aquí son interdisciplinarios, lo que quiere decir que no son seminarios fundamentados en teoría pura. Yo pienso que la pureza teórica para el avance del saber es un gran obstáculo. Justamente los saberes avanzan cuando las fronteras de los discursos son quebradas por la presencia del otro discurso. Espero que hayan notado que yo cuestiono certezas de un discurso usando los descubrimientos de otros discursos. Incluso demuestro la aproximación que a la verdad determinada tesis psicoanalítica puede tener, fundamentándola no en el interior argumentativo y
del discurso psicoanalítico, sino a partir de otros discursos. En mi modo de ver, esa práctica es mucho más fructífera en la aproximación a las verdades singulares que sostienen la posición subjetiva de cada uno, y no solo, sino en el campo de la ciencia en general, que las purezas teóricas. Por eso, cuando me dicen, sí, pero eso es psicoanálisis aplicado, yo les respondo, ¿y qué? ¿Y con eso? Yo, que el psicoanálisis se aplique, es la misión del psicoanálisis. Porque el psicoanálisis nace como un discurso que en sí mismo no dice absolutamente nada, a no ser que hay otro que habla en mí. Y yo tengo que escuchar a ese otro. Entonces, tengo que escuchar un discurso otro. El discurso otro, que es, digamos, el otro de mayor alienación y de mayor distancia al discurso psicoanalítico que hoy enfrentamos, es el discurso de la ciencia. Si nosotros no escuchamos al discurso de la ciencia, no escuchamos al sujeto que está hablando hoy en el mundo. Y esa ciencia habla en la genética, en la neurología, en la economía, en la contabilidad probabilística de la estadística de las poblaciones, en las migraciones.